Nadie en el barrio de San Miguel recordaba exactamente cuándo comenzó a apagarse el espíritu del lugar. Tal vez fue cuando cerró la vieja fábrica de textiles y muchas familias tuvieron que marcharse en silencio, o quizá cuando el parque dejó de llenarse de risas y se convirtió en un espacio gris, donde el tiempo parecía detenido. Las casas seguían en pie, las calles seguían siendo las mismas, pero algo invisible se había roto. La gente caminaba rápido, evitaba mirarse a los ojos y cargaba con sus propias preocupaciones como si fueran demasiado pesadas para compartirlas. En medio de ese ambiente vivía Mateo, un hombre común, de edad indefinida, con un trabajo modesto y una vida sencilla. No era conocido por grandes logros ni por palabras inspiradoras, pero tenía una costumbre que había conservado desde niño: prestar atención a los demás, incluso cuando nadie parecía notarlo. Cada mañana, Mateo recorría el mismo camino hacia su trabajo. Pasaba por la panadería de la esquina, donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con el murmullo cansado de los clientes habituales. Saludaba al panadero con una sonrisa sincera, aunque rara vez recibía algo más que un gesto automático de vuelta. Seguía su camino. Cruzaba la plaza casi vacía y se detenía un instante a observar los árboles, como si buscara en ellos un recordatorio de que la vida seguía creciendo a pesar de todo. Nadie sabía que ese pequeño ritual era su manera de mantenerse firme, de no dejarse vencer por la indiferencia que parecía haberse apoderado del barrio. Una mañana distinta a las demás, Mateo notó a una mujer sentada en un banco cerca de la plaza. No era común ver a alguien allí tan temprano. Tenía la mirada perdida y sostenía un bolso viejo contra su pecho, como si temiera que el mundo se lo arrebatara. Mateo pasó de largo al principio, como tantos otros, pero algo en su expresión lo hizo detenerse. No era solo tristeza, era una mezcla de cansancio y resignación, que parecía gritar en silencio. Dudó. No sabía su nombre, no conocía su historia y no tenía nada extraordinario que ofrecer. Aún así, volvió sobre sus pasos y se acercó con cautela. Sin decir mucho, Mateo sacó de su bolsillo una manzana que llevaba para el almuerzo y se la ofreció. No fue un gesto planeado ni heroico, solo algo espontáneo, casi instintivo. La mujer lo miró sorprendida, como si no esperara que alguien se detuviera por ella. Tardó unos segundos en aceptar y cuando lo hizo, sus manos temblaban ligeramente. No intercambiaron palabras importantes. Mateo solo asintió con una sonrisa tímida y siguió su camino, sin imaginar que aquel acto tan simple sería el inicio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. La mujer, cuyo nombre era Clara, permaneció sentada un largo rato después de que Mateo se marchara. La manzana no solo calmó su hambre, sino que encendió en ella una chispa olvidada. Clara había llegado al barrio hacía poco, tras una cadena de pérdidas que la dejaron sin rumbo. Se sentía invisible, como si su existencia no importara a nadie. Aquel pequeño gesto tan sencillo y desinteresado le recordó que aún había bondad en el mundo, que alguien había visto su dolor sin juzgarlo, con lágrimas silenciosas. Clara decidió que no podía dejar que ese momento se desvaneciera sin significado. Ese mismo día, Clara comenzó a observar el barrio con otros ojos. Notó a los ancianos que caminaban solos, a los niños que regresaban de la escuela sin nadie esperándolos, a los comerciantes que luchaban por mantener sus negocios abiertos. Comprendió que no era la única que cargaba con dificultades. Inspirada por el gesto de Mateo, decidió hacer algo pequeño, algo que estuviera a su alcance. Al día siguiente regresó a la plaza con una bolsa de galletas caseras que había preparado con los pocos ingredientes que tenía. No buscaba reconocimiento ni agradecimientos, solo quería devolver al mundo una fracción de la calidez que había recibido. Las reacciones fueron discretas al principio. Algunas personas aceptaron las galletas con desconfianza, otras con una sonrisa tímida. Sin embargo, algo comenzó a cambiar lentamente. Los saludos se hicieron un poco más frecuentes, las miradas un poco menos esquivas. Clara empezó a conversar con quienes se sentaban a su lado, escuchando historias que nadie parecía haber querido oír antes. Cada palabra compartida, cada gesto amable, iba tejiendo una red invisible de conexiones humanas que el barrio había olvidado.
Mateo, por su parte, no supo nada de esto durante un tiempo. Continuó con su rutina, convencido de que su gesto había sido insignificante. Pero empezó a notar pequeños cambios. La panadera lo saludó con más entusiasmo. Un vecino le sostuvo la puerta del edificio. Un niño le sonrió al pasar. No podía explicar por qué, pero el ambiente se sentía distinto, menos pesado. Sin darse cuenta, Mateo había encendido una llama que otros comenzaban a alimentar. Con el paso de las semanas, la plaza de San Miguel dejó de ser un lugar vacío. Personas de distintas edades comenzaron a reunirse allí, atraídas por una sensación difícil de describir. Clara se convirtió en una presencia constante, no como líder ni organizadora, sino como alguien dispuesto a escuchar y compartir. Pronto, otros vecinos empezaron a sumarse con pequeños aportes. Alguien llevó café caliente en las mañanas frías, otro ofreció libros que ya no leía. Una familia organizó juegos sencillos para los niños. No había grandes discursos ni planes elaborados, solo una cadena de gestos simples que se multiplicaban de manera natural. Mateo finalmente se cruzó de nuevo con Clara una tarde. Ella lo reconoció de inmediato y se acercó con una sonrisa llena de gratitud. Le contó, de forma sencilla, cómo aquella manzana había cambiado su manera de ver las cosas. Mateo se sintió incómodo al principio, incapaz de comprender cómo algo tan pequeño podía tener tanto impacto. Sin embargo, al mirar alrededor y ver a la gente reunida, riendo y conversando, comenzó a entender que la bondad no se mide por su tamaño, sino por su capacidad de inspirar. La transformación del barrio no pasó desapercibida. Los comercios empezaron a recibir más clientes. Las calles se llenaron de vida y el parque volvió a resonar con risas. Las personas comenzaron a ayudarse mutuamente, no por obligación, sino porque habían redescubierto el valor de hacerlo. Cada gesto generaba otro, creando un efecto dominó que nadie había planeado. Lo más sorprendente era que no existía un héroe único. Todos eran parte del cambio. Clara, que al principio se sentía sola y perdida, encontró un propósito inesperado. Ayudar a los demás la ayudó a sanar sus propias heridas. Mateo, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo silencioso de que cualquiera podía marcar la diferencia. Ambos comprendieron que la verdadera fuerza de la comunidad residía en la suma de pequeños actos, en la disposición de ver al otro como alguien digno de atención y cuidado. Con el tiempo, San Miguel dejó de ser conocido por su tristeza y pasó a ser un ejemplo de solidaridad. Personas de barrios cercanos comenzaron a visitarlo, curiosas por entender cómo había ocurrido tal cambio. La respuesta siempre era la misma. No hubo un gran evento ni una inversión milagrosa, solo un gesto simple que tocó muchos corazones y se multiplicó. La historia de Mateo y Clara no se escribió en libros ni apareció en titulares, pero vivió en cada sonrisa compartida, en cada mano tendida, en cada momento de empatía. Demostraron que, incluso en los lugares más apagados, un pequeño acto de bondad puede encender una luz capaz de iluminar muchas vidas. Y así, el barrio aprendió que la esperanza no siempre llega con ruido. A veces se presenta de forma silenciosa, en un gesto sencillo que lo cambia todo.